Muy bien, nuevamente bienvenidos a esta práctica de dermatología de viernes 21 de mayo. Vamos a realizar la actividad que habíamos programado ya desde la anterior semana, que era referida a poder aprender algo más respecto a este flagelo que está causando tanta muerte y zozobra en el mundo, que es la neumonía por SARS-CoV-2, el famoso COVID-19, y vamos a hablar respecto a una de estas manifestaciones, que es la que está provocando zozobra en el continente asiático, para ser más exactos, en la India, para lo cual ustedes tenían que averiguar respecto a la mucormicosis. En las últimas semanas se han publicado varias noticias. He visto algunos artículos científicos de médicos, colegas nuestros en este país, que indican que muchos pacientes que han cursado o que cursan actualmente con la enfermedad se han visto complicados por la presencia de esta patología, y se ha determinado que gran parte de las complicaciones y de las muertes de los pacientes con COVID-19 actualmente están siendo atribuidas a esta infección. Vamos a realizar una clase participativa en la cual podamos indicar qué es lo que hemos averiguado respecto a esta manifestación de tipo cutánea y sistémica, que está ahora ocasionando tantas complicaciones en los pacientes con COVID. Así que voy a pedir por favor que nos pongamos el plan de participación, esto no, que no sea un monólogo por parte del docente. Así que veamos qué es lo que hemos logrado averiguar sobre la mucormicosis. A ver, comencemos con el señor Cristian Cuentas. ¿Qué nos puede indicar respecto a esta patología, relacionado obviamente al ámbito dermatológico? Doctor, buenos días. Buenos días. A lo que más o menos he podido averiguar, doctor, es una afección que esta va a estar causada más que todo por una serie de lesiones que va a estar en piel, doctor. Pero no he logrado entender muy bien, doctor, el daño que tiene más o menos estas lesiones, doctor. Porque hay bastante información en el internet al respecto, ¿no? Hay muchas referencias bibliográficas para poder participar ahora respecto a esta actividad que se les ha dejado, ¿no? A ver, veamos qué nos dice la señorita Claudia Luca Torres, Claudia Isabel. Señorita Claudia Isabel, por favor, su participación. Creo que seguimos dormidos, ¿no? Al señor Aldair Tupa, por favor, su participación. Bueno, doctor, yo encontré que es una infección micótica que va a afectar los senos paranasales y que se puede complicar cuando afectando el cerebro, y la mayoría de los pacientes se les tiene que extirpar un ojo quirúrgicamente. Y se sospecha que se desencadena por el uso de los esteroides para el tratamiento del COVID-19. Eso es lo relevante que encontré. Muy bien, si estamos en lo correcto, el compromiso principal es a nivel de senos paranasales,
y a nivel de la cara también, ¿no? ¿Qué compromiso produce a nivel de senos paranasales? ¿Cuál es la lesión que se produce a nivel de los senos paranasales? Y como les digo, también a nivel de la cara. Hay manifestaciones cutáneas a nivel de la cara. Señorita Cadilla, Lucián Tejada, por favor, su participación. Doctor, disculpe, la anterior clase no pude ingresar, entonces no sabía qué era, pero ahora voy a leer y voy a participar más tarde, disculpe. A ver, veamos qué nos dice Milagros del Carmen Paredes. Doctor, buenos días. Buenos días. Lo que también puede leer es lo que dijo Aldair, que es una infección micótica que generalmente se dice que puede ser causada por los esteroides, pero también se dice que ¿por qué apareció? ¿Por qué tenemos esta nueva característica en la India? Porque generalmente va a estar causada porque va a estar en los suelos o en los estiércoles de animales. Entonces generalmente en la India sabemos que no usan mucho calzado o puede ser producida por eso exactamente, y todo lo que dijo Aldair es creo lo más general que se puede hablar. Ya, pero la pregunta iba, ¿cuál es la lesión a nivel de senos paranasales? Está bien, compromete senos paranasales, pero ¿qué produce ahí? ¿Qué lesiones producen senos paranasales? No sé bien, doctor, pero creo que produce como un tipo de masitas de color blanquecino. Ya, pero no podemos hablar en medicina de masitas, ¿no? No estamos en repostería para hablar de masitas o quequecitos. Usemos términos semiológicos dermatológicos adecuados. Puede causar hemorragia también, doctor. Hemorragias. Sí, puede ocasionar alguna hemorragia, pero ¿hay alguna otra lesión más concreta respecto a los ulceraciones? Úlceras también, hay también presencia de úlceras. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído por lo menos? Doctor, buen día, disculpe, no estoy segura si es correcto, pero ¿no sería la que va a provocar sinusitis fúngica? Va a producir sinusitis, exactamente. Es una infección micótica a nivel de los senos paranasales, que al igual que una sinusitis común y corriente provocada por bacterias, se va a ocasionar un proceso inflamatorio a nivel de los senos paranasales, pero en esta circunstancia está motivado por la presencia del agente etiológico, que es un hongo. A ver, ¿alguna otra manifestación a nivel cutáneo que hubieran podido averiguar? Señor Franz Fabián Zucca, ¿qué nos indica, por favor? Buenos días, doctor. Yo había leído que directamente la mucormicosis, presentaba un tipo de tenía un tipo de presentación llamada rinocerebral. En esta directamente se veía lo que es necrosis. Ya, rinocerebral. Necrosis en la mucosa nasal, doctor, y también podía presentarse en el paladar, y bueno, también se podía ver las cifras de lo que es el agente micótico. Ya, sí, efectivamente tenemos compromiso a nivel cerebral. La principal característica de esta patología es un compromiso a nivel rinocerebral.
En los senos paranasales produce sinusitis. Pero como les decía, también existen lesiones a nivel cutáneo, a nivel de la cara. ¿Alguien ha podido leer algo al respecto? ¿Algún tipo de lesión que se produzca a nivel de la cara? Doctor, a nivel cutáneo yo leí que produce máculas eritematosas. Ya. ¿En qué zonas? ¿En qué zonas cutáneas? Alrededor de la nariz, doctor. A nivel de la nariz, ya, sí, hay lesiones a nivel de la nariz. ¿Alguna otra zona más? ¿En la región orbital, doctor? En la región periorbitaria. Esa es la manifestación más frecuente, la zona periorbitaria. Alrededor de los ojos se producen lesiones micóticas cutáneas. ¿Qué características tendrán estas lesiones? ¿Cómo son estas lesiones periorbitarias? Se produce un cuadro infeccioso, inflamatorio, hay lesiones descamativas, existe dermatosis, no sé, de algún tipo, de algún origen. ¿Qué han logrado averiguar? Doctor, creo que es de tipo inflamatorio porque leí algo de que me mencionaba que podía llegar a presentarse lo que es tosis palpebral, entonces... Ya, puede haber tosis palpebral, exactamente. La tosis, pero ya se produce por una lesión más que todo de tipo neurológica, ¿no? El compromiso neurológico. No se olviden que es una enfermedad de tipo rinocerebral. Pero ¿cuál será la manifestación cutánea? Esa es la pregunta, ¿no? Estamos viendo las características de esta patología que es sistémica, pero abocándonos un poco más al área dermatológica. Efectivamente, hay lesión periorbitaria, sobre todo periorbitaria, a nivel de pirámide nasal también. Pero el compromiso más importante o la patología, el daño patológico más importante, se manifiesta con las características de una celulitis. Proceso infeccioso a nivel del tejido celular subcutáneo. Estas características clínicas dermatológicas se van a presentar sobre todo en pacientes que tengan alguna característica también de tipo sistémica. No se presenta en todos los pacientes. ¿Por qué recién se estará escuchando sobre la mucormicosis? Tal vez para muchos de ustedes es primera vez que han escuchado este término. ¿Y por qué ahora se está volviendo tan relevante? Y justamente estuve viendo algunas noticias que llegan por redes sociales. En el Brasil ya se han identificado casos, se han reportado casos de la cepa india. Y si ya está en el Brasil, algún rato nos va a llegar. Algún rato ya va a estar acá en Bolivia o en todos los países de Sudamérica. Entonces, la pregunta va, ¿por qué recién? ¿Cuál creen ustedes que sea la característica, el motivo por el cual esta patología recién está volviendo a ser estudiada, está
hay un montón de referencias. Ahora, si buscan en el internet van a encontrar varias referencias como enfermedad aislada y, lo más importante, relacionada al COVID-19. ¿Cuál creen que sea la causa por la cual esta patología está volviendo a ser importante ahora? ¿Qué relación tendrá con el COVID? ¿Por qué no se presenta en pacientes que tengan, qué sé yo, insuficiencia cardíaca o que tengan gastroenteritis? ¿Qué relación tendrá con el COVID? Doctor, disculpe, ¿no estaría relacionado con lo que mencionó Aldair previamente, que hay un gran uso de esteroides en lo que es el tratamiento para COVID? Entonces, estos también se podría considerar una causa para que aparezca mucormicosis. Ya, pero ¿qué motiva el uso de corticoides? ¿Por qué el uso de corticoides estará ocasionando esta infección? ¿Qué relación habrá entonces entre el uso de corticoides y esta infección micótica? ¿Y por qué mucormicosis? ¿Por qué no cándida, que es más frecuente, más común? Ahí debemos pensar un poco. Hagamos funcionar nuestro cerebro, hagamos sinapsis neuronal para poner en práctica, enriquecer más nuestro criterio médico. No se necesita ser dermatólogo ni un infectólogo especialista en COVID para poder sacar algunas conclusiones al respecto. ¿Qué creen que está ocasionando el uso de corticoides? ¿Qué motiva el uso de corticoides? Porque el uso de corticoides no ha empezado ahora. Se utiliza en un montón de enfermedades y podemos correlacionar esa situación de otras enfermedades con esta actualmente referida al COVID. A ver, pensemos un poco respecto a lo que hemos aprendido en farmacología respecto al corticoide. ¿Qué motiva el uso crónico de corticoides? O en altas dosis. Más que crónico, en altas dosis. A ver, Doctor, dime. en la enfermedad de COVID-19 hay una respuesta inflamatoria sistémica elevada, entonces por eso proporcionamos corticoides para disminuir esta respuesta. Entonces, creo que a elevadas dosis en las que se utiliza causaría lo que es un estado de inmunosupresión y por lo tanto habría mayor probabilidad, especialmente de infecciones micóticas, o sea, que se produzcan infecciones micóticas en el paciente. Mira, has tocado un punto que es principal para este cuestionamiento que nos estamos haciendo. El uso de corticoides puede llegar a ocasionar inmunosupresión. Y la inmunosupresión favorece la presencia de enfermedades que llamamos oportunistas. Estas enfermedades que están ahí pueden estar en contacto directo con el organismo, pero gracias a la acción adecuada del sistema inmunitario no producen ningún tipo de compromiso patológico. Pero una vez que el sistema inmunitario se ve deprimido, estos agentes etiológicos ven la oportunidad para poder ingresar o ya estando dentro del organismo de provocar daño patológico.
el uso de corticoides en altas dosis produce este tipo de lesión. Ahora, vámonos un poco más adentro. Y yo sé que a la altura en la cual ustedes están en su carrera universitaria conocen estos datos. ¿Cuál es la dosis de corticoide para lograr esta acción inmunosupresora? Y eso han aprendido seguramente desde farmacología y han debido repasar en otras materias donde se usa estas dosis para tratamiento de otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es la dosis inmunosupresora del corticoide? Hablando Doctor, Sí, dime. Araceli, dime. Doctor, si no me equivoco, es 1 miligramo por kilogramo de peso. 1 miligramo por kilogramo de peso. Eso es algo que jamás en su vida deben olvidar. El corticoide tiene dos usos. Uno que es antiinflamatorio y otro que es inmunosupresor. A dosis usuales, el corticoide actúa como un potente antiinflamatorio. Hablemos de la prednisona, uno de los corticoides vía oral más utilizado para el tratamiento de patologías reumatológicas, que es donde más se usa. Artritis reumatoide, hablamos de lupus, hablamos de dermatomiositis, polimiositis, sarcoidosis. También podemos utilizar este corticoide en otra serie de enfermedades para lograr un efecto antiinflamatorio. Sabemos que la prednisona viene en dos presentaciones, comprimidos de 5 miligramos y comprimidos de 20 miligramos. ¿Cuál es la dosis antiinflamatoria de la prednisona? Entre 15 a 20 miligramos por día como máximo. Como máximo. Eso significa utilizar máximo un comprimido grande de los de 20 miligramos por día para lograr este efecto antiinflamatorio. Si vamos a usar la prednisona o cualquier otro corticoide para uso inmunosupresor, la dosis ya no es de 15 o 20 miligramos, la dosis es de 1 miligramo por kilogramo de peso. Un paciente estándar de 70 kilos necesitará 70 miligramos de prednisona. Si para un efecto antiinflamatorio estamos usando máximo 20, para el uso inmunosupresor se utilizará 70 miligramos con peso de 70 kilos. Si una persona pesa 100 kilos, se utilizarán 100 miligramos de prednisona para lograr este efecto inmunosupresor. Ahora debemos conceptualizar esto con el tratamiento actual que se está realizando para el COVID. Seguramente ustedes sí han logrado averiguar o han estudiado, han leído, en todo lado llegan, ¿no?, a través de redes sociales, artículos, noticias al respecto sobre el tratamiento actual del COVID. ¿Qué se usa para el tratamiento del COVID? ¿Cuál es la base del tratamiento del COVID? ¿Qué estamos usando actualmente en los hospitales? Para el tratamiento del COVID hay una triada. Primero es el uso de antiinflamatorio. Segundo, el uso de un anticoagulante. Y tercero, el uso de un antiviral. Antivirales específicos contra el COVID hasta el momento no hay. El remdesivir, el aciclovir, tantos antivirales que se han usado no han demostrado efectos favorables en los pacientes. Es igual darles o no darles. Pero lo que sí se está usando como
base en los esquemas de tratamiento es el uso del anticoagulante. Usamos heparina o usamos enoxaparina, heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. Esto para evitar que el paciente llegue a una complicación pulmonar, que es la tromboembolia pulmonar. En última instancia es la que produce la insuficiencia respiratoria aguda, el síndrome de distrés respiratorio y acelera el fallecimiento del paciente. Y como tratamiento antiinflamatorio se ha planteado los antiinflamatorios, bueno, en sí cualquier antiinflamatorio, pero sobre todo aquellos que puedan actuar contra el factor de necrosis tumoral o anti-interleucina 6. No vamos a repasar ahorita todo lo que es la cascada del proceso inflamatorio, eso desde fisiología hemos aprendido, pero supongo que saben a lo que me refiero. Las interleucinas participan activamente en el proceso inflamatorio. Y hay grupos de antiinflamatorios que actúan directamente sobre varios puntos de la cascada de la inflamación para lograr este efecto antiinflamatorio. Y se ha planteado, ya desde el año pasado, la utilización de fármacos antiinflamatorios que puedan actuar específicamente sobre la interleucina 6. Y es por eso que seguramente ustedes, al igual que yo, han visto por redes sociales, todos los días por lo menos llegan solicitudes para poder encontrar el tocilizumab, que es un antiinflamatorio no esteroideo que va a actuar contra la interleucina 6. Ese fármaco que en todo lado lo buscan y no lo encuentran, o si lo encuentran es extremadamente caro. Es por eso que para subsanar esta deficiencia del antiinflamatorio más específico se utiliza corticoide, desde la dexametasona pasando por la hidrocortisona, y en casos más severos de insuficiencia respiratoria, de distrés respiratorio agudo, se utiliza la metilprednisolona a dosis altas dosis. El uso de estos fármacos en el tratamiento del COVID, los esquemas actuales indican que debería usarse máximo por un lapso de unos 10 días, pero en pacientes hospitalizados hemos llegado a utilizar inclusive lapsos de tiempos mayores. A mayor tiempo de uso del corticoide y a dosis altas, esta situación favorece a que el organismo entre en un estado de inmunosupresión. Justamente este estado de inmunosupresión es el que nos está favoreciendo para lograr revertir el daño patológico a nivel pulmonar ocasionado por el COVID, que es la inflamación del parénquima. Pero esta situación está motivando a que se tengan daños colaterales. Al haber inmunosupresión, el paciente tiene la posibilidad de estar expuesto a otro tipo de infecciones. Y ahí entra esta que estamos hablando el día de hoy, la mucormicosis, como una enfermedad micótica. No es que recién se la ha descubierto, ya está descrita desde hace mucho tiempo atrás la mucormicosis. Pero ahora, gracias a este estado de inmunosupresión, y sobre todo en pacientes de riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo en un paciente COVID? Eso seguramente sabemos. Diabéticos, ¿no? Diabéticos, sobre todo diabéticos. Por eso actualmente la vacuna se está priorizando a los pacientes de tercera edad y a los que tengan patología de base, sobre todo diabéticos, sin olvidarse de los que tienen cáncer, los que son hipertensos,
los que tienen algún otro tipo de patología de base. Pero si revisan la bibliografía, que seguramente la han visto o la van a ver posteriormente en referencias del internet, van a encontrar que la mucormicosis ya desde mucho antes de la aparición del COVID se la reportaba en pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tengan patologías de base, sobre todo diabéticos. El COVID actualmente está causando estragos en los diabéticos, estragos. La mayor parte de los pacientes con diabetes, con COVID, tienen mal pronóstico. Mal pronóstico. Conozco muchas personas que han fallecido por COVID teniendo la diabetes como patología de base. Ahora, si la diabetes ya estaba en el ámbito mundial, hace cuántos siglos atrás, y la mucormicosis también es una patología identificada desde el siglo pasado, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué recién está apareciendo o se está dando tanto interés a esta situación? ¿Por qué se está manifestando recién en este año? ¿Por qué no apareció con la cepa del año pasado? Cuando empezó la pandemia por el COVID acá en Bolivia en el mes de marzo del 2020, ¿por qué en abril, mayo no se han reportado esta situación, estos casos? ¿Cuál creen que sea el motivo? ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál es la diferencia entre la infección por COVID del 2020 y la del 2021? ¿De qué estábamos hablando al principio? Ahí está la respuesta. Las manifestaciones clínicas básicamente son las mismas: tos, disnea, fiebre. La clínica es la misma. ¿Qué ha variado entre la infección COVID 2020 y la 2021? La cepa del virus. Cuando empezó esta situación del COVID, se hablaba de la cepa de Wuhan. Luego apareció la cepa británica. Luego la famosa cepa de Manaus a principios de este año. Y ahora la cepa india. Mutaciones del virus. Mutaciones que lo hacen más fuerte, más resistente a cualquier tipo de tratamiento, y al mutar se fortalece y produce mayor daño. Y actualmente los pacientes que estamos atendiendo en esta tercera ola, que ya está aquí, el día que estuve de guardia en el hospital de Caminos, veíamos con los otros colegas la evolución, realmente cómo ha variado. En esta tercera ola, los pacientes con COVID tienen una evolución tórpida, rápida. Y eso hemos verificado en un gran número de pacientes a través de estudios tomográficos. Inicialmente hay una tomografía aparentemente inocente o con pequeñas lesiones, pequeñas zonas expuestas o con compromiso secundario a la infección por el COVID. Y al realizar la tomografía de control, al cabo de 2 días, cómo la infección ha aumentado y cómo ha comprometido el 80-90% de los campos pulmonares. En 2 días. Esta cepa brasilera, la que estamos teniendo acá, la que estamos atendiendo actualmente estos días, es extremadamente agresiva.
La evolución el año pasado de los pacientes tardaba más días. Las tomografías de control las realizábamos cada 10 días y en muchas de ellas no había mucha variación. Ahora en 2 días los pacientes se complican, tienen exacerbación de sus síntomas y lamentablemente si requieren terapia intensiva, muy pocos. La mortalidad en terapia ha aumentado, pero exageradamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la infección por COVID 2020 y la 2021? La cepa causante. Y esta cepa causante de la India es la que está produciendo mayor daño, mayor estado, mayor agresión al sistema inmunitario. El sistema inmunitario, sobre todo en pacientes con patologías de base, se ve con un compromiso más importante y por eso la inmunosupresión en el paciente actualmente con COVID es mucho más marcada, lo que favorece la presencia de este tipo de patologías, este tipo de lesiones. Ahora, volviendo al tema. Estos pacientes con mucormicosis presentarán este tipo de infección con compromiso cutáneo secundario a un estado importante de inmunosupresión en el organismo. Ahora entonces, ¿qué paciente más estará en riesgo? Antes del COVID, ¿a quienes se les tomaba mayor importancia como cuadros de inmunosupresión? ¿A qué tipo de enfermedades? Antes del COVID. A los pacientes con VIH, doctor. A los pacientes con VIH. Ahora, imagínense un paciente con VIH que además tenga COVID. Lamentablemente ese paciente está condenado. Está condenado. Entonces, actualmente esta cepa de la India, ataca a personas a todos puede comprometer, pero ¿en quiénes produce mayor daño? En los pacientes que tengan mayor grado de inmunosupresión. Ahí se han reportado pacientes con COVID, con patologías de base, diabetes, pacientes con cáncer, pacientes con tratamiento crónico de corticoides, como los casos de las colagenopatías, artritis reumatoide, lupus. Y las manifestaciones cutáneas más importantes van a estar referidas a las lesiones a nivel de signos paranasales, produciendo sinusitis. Pueden provocar hemorragias intranasales. He visto un artículo donde se mencionaba algún grado de lesión de la mucosa paranasal con puntos microhemorrágicos. Lesiones a nivel de la cara, sobre todo a nivel periorbitario, produciendo celulitis, que comprometen no solamente la parte periorbitaria, sino también el párpado superior. Y esto impide la apertura normal de los párpados, con una manifestación similar a la que se produce con la ptosis palpebral. El paciente aparenta tener ptosis palpebral, pero la ptosis palpebral sabemos que es secundaria a lesión neurológica. Acá aparenta ser una ptosis palpebral, pero la inflamación es tan severa a nivel cutáneo que el paciente tiene la imposibilidad de poder abrir los párpados, abrir los ojos. Ahora, ¿ustedes creen que los pacientes de la India se están muriendo por miles cada día porque tienen celulitis a nivel de los ojos? ¿Será esa la causa por la cual se están muriendo estos pacientes? ¿Por una simple celulitis periorbitaria? ¿O por una sinusitis hemorrágica o necrótica a nivel de senos paranasales? ¿Creen que sea esa la causa o habrá algún otro motivo? ¿Qué me dicen? A ver. Doctor, no sé si puede ser correcto esto.
Al momento de nosotros tener esas lesiones cutáneas y más que todo en las regiones perinasales y periorbitarias, más que todo perinasales, creo que llegaríamos a afectar lo que se menciona siempre, el triángulo de la muerte, y que haría que cualquier infección que presente en esta región, como está un inmunosuprimido, puede llegar al sistema nervioso central. Lo del triángulo de la muerte a nivel de la cara, que produce posibilidad de formación de trombos y émbolos para posteriormente ocasionar la trombosis del seno cavernoso. Entonces se llama triángulo de la muerte, ¿no? Por eso se recomienda cualquier lesión cutánea de acné a nivel de la pirámide nasal no debe ser tocada. O sea, no reventar los mochitos que hay en la nariz por esta situación. Pero eso no va a ocasionar muerte. No mata a los pacientes esta situación. Si te produce una trombosis del seno cavernoso, tendrás lesión neurológica, pero que te llegues a morir por eso, así súbitamente de un día para el otro. Hay otra causa, otra explicación. Porque esta patología no solo es dermatológica, hemos indicado que es sistémica. ¿Dónde afecta también la mucormicosis? Además de la piel, además de senos paranasales o además de la zona periorbitaria, a nivel del sistema nervioso central, produciendo una encefalitis picótica. Una encefalitis, al igual que la encefalitis viral, miren, la encefalitis viral en pediatría motiva la presencia de parálisis cerebral, sobre todo en niños pequeños. Tampoco es causa de muerte. Así tan súbita, ¿no? Un paciente con encefalitis, con una meningitis, puede fallecer, sí. Dependiendo de la magnitud de su infección, puede llegar a fallecer. Pero después de un tiempo determinado, no llegará a fallecer así en un par de días. ¿Qué más han leído? Seguramente han logrado averiguar algo al respecto. ¿Cuál es el compromiso que se produce a nivel sistémico que está motivando que nuestros pacientes con COVID fallezcan secundario a la infección por mucormicosis? El compromiso pulmonar. En estos pacientes con COVID, con la cepa india, el daño pulmonar ya no solamente es por el virus, sino ahora se está metiendo un hongo a los pulmones. Un hongo. Y eso está motivando mayor lesión del parénquima, mayor lesión de toda la zona intersticial a nivel pulmonar. Está ocasionando mayor compromiso del funcionamiento pulmonar normal. O sea, estos pacientes con la infección micótica pulmonar por mucormicosis clínicamente tendrán disnea, pero en mayor intensidad. O sea, se empeora la disnea, empeora los accesos de tos, y el daño que se produce a nivel del parénquima sobre un parénquima pulmonar ya dañado por el virus. Como se dice vulgarmente, la mucormicosis entra como si fuera su casa, se acomoda, empieza a multiplicarse y produce una lesión severa sobre el daño que ya provocaba solo el virus. Imagínense que además se está metiendo un hongo a los pulmones. Y supongo que esto hemos aprendido en otros semestres, las micosis sistémicas son difíciles de controlar. Las micosis en
aparato digestivo. ¿Había micosis pulmonares antes? Sí. La más común, la cándida, la candidiasis pulmonar, gracias a Dios fácil de poder controlar. Ya habían micosis pulmonares antes del COVID. Hemos tenido pacientes con aspergilosis, hemos tenido pacientes con candidiasis, hemos tenido pacientes con otros tipos de agentes etiológicos micóticos que hemos atendido acá en el hospital. Había ya micosis pulmonares previo a la aparición del COVID, pero actualmente estos pacientes con COVID están siendo atacados por un hongo que antes usualmente no se lo veía porque los estados de inmunosupresión no eran tan severos como los que tienen ahora ya un gran número de personas en el mundo secundarios a esto que estamos hablando con alteración del sistema inmunitario. Los pacientes, por lo tanto, están llegando a fallecer por un empeoramiento del funcionamiento pulmonar, uno por el virus y otro por el hongo. Y justo anoche veía la noticia. Ya se ha reportado en el Brasil presencia de la cepa india. Como tenemos una frontera tan extensa con el Brasil, algún rato nos va a llegar. Cuando apareció la cepa de Manaus, cerraremos fronteras para que no entre el virus, como si el virus tuviera que presentar pasaporte, ¿no?, para pasar la frontera. Lo mismo va a pasar con la cepa india. Algún rato nos va a llegar. Si no se adoptan medidas de altos niveles del gobierno justamente para tratar de evitar el ingreso de personas que tengan esta cepa, estamos condenados a que en Bolivia también se presente esta cepa india. Y con seguridad que ya acá en el país, de aquí a poco, Dios quiera que no, roguemos para que así no sea. Pero ya vamos a estar teniendo reportes de la presencia de este hongo a nivel de los pulmones en pacientes con COVID. Bueno, lo que queríamos hacer el día de hoy es hablar sobre cosas, sobre temas prácticos, sobre temas prácticos. Está en el programa que tenemos para estas prácticas virtuales, que no van a ser muchas, es corto el tiempo que tenemos, para poder hablar sobre las cosas más usuales, más comunes para la práctica del médico general, para poder aprender a diferenciar lesiones cutáneas. Pero es imprescindible el poder hablar sobre este tipo de lesiones, tomando en cuenta la actualidad mundial respecto al COVID. Muy bien. ¿Alguien que quiera dar algún comentario, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que podamos conversar en este momento? Bien, entonces, si no tenemos ningún comentario, vamos a dar por cerrada esta clase. Pero vamos a conversar previamente de algunos otros temas.